Siempre sentí el mar. No solo lo entendía, lo sentía con cada célula de mi cuerpo, como una extensión de mí mismo. 28 años en el mar me enseñaron eso. Cuando el capitán Nordhagen anunció la cercanía del monzón, lo intuí mucho antes de sus palabras. Por la particular pesadez del aire, por cómo había cambiado el color del horizonte, de un azul celeste a un gris plomizo. Me llamo Marat Safin. Soy el segundo ingeniero mecánico del portacontenedores Arkona. Tengo 43 años. La mayor parte de mi vida adulta la he pasado en las salas de máquinas de diferentes barcos. Este viaje debía ser rutinario. Transportar contenedores desde Bombay a Perth a través del Océano Índico. Una ruta planificada, aguas conocidas. Nada hacía presagiar lo que ocurriría. Marat, revisa las sujeciones en la sala de máquinas, dijo Stas Kovalchuk, nuestro jefe de máquinas, asomándose a mi camarote mientras revisaba la documentación técnica. La previsión meteorológica se ha actualizado. El monzón se está intensificando. Vamos directo a su encuentro. Asentí, dejando la tableta a un lado. El Arkona no es un barco pequeño, 280 metros de eslora, capaz de transportar hasta 6.000 contenedores. Nuestra tripulación consta de 26 personas de diferentes nacionalidades. Yo era uno de los 4 hablantes de ruso a bordo. ¿El capitán no cambia el rumbo?, pregunté, poniéndome el mono de trabajo. Por ahora no. Dice que sortearemos el frente principal. Stas no parecía muy convencido. Pero no me gusta esto. El barómetro está bajando demasiado rápido. Bajé a la sala de máquinas, donde el ruido de los motores diésel creaba el telón de fondo habitual de mi vida. Revisé todos los sistemas. Me aseguré de que los generadores de emergencia estuvieran listos para funcionar. Aseguré las herramientas. El barco ya había empezado a balancearse más de lo normal. Las olas crecían. Por la noche de ese mismo día, subí al puente. El capitán Nordhagen, un noruego alto de barba canosa, estaba de pie frente al radar, estudiando las previsiones meteorológicas. «Señor Safin», me saludó con un gesto. «¿La maquinaria está en orden?» «Sí, capitán. Todo revisado. Listos para la tormenta». Me señaló la pantalla del radar. «Mire esto». El monzón se ha intensificado inesperadamente rápido. Los pronósticos eran más optimistas hace apenas 6 horas. Miré la pantalla. Una enorme mancha verde-amarilla se acercaba a nosotros desde el suroeste. Ya entonces, en mi interior comenzó a gestarse una inquietud, esa particular percepción del mar que nunca me fallaba. «¿Vamos a cambiar de rumbo?», pregunté. «Estamos intentando sortear el frente principal», respondió Nordhagen. «Pero eso significa 2 días adicionales en la ruta. La compañía no estará contenta». Asentí, comprendiendo. La presión de las compañías navieras, que exigen el cumplimiento de los horarios, a menudo obligaba a los capitanes a tomar decisiones arriesgadas. Aquella noche dormí mal. El barco se balanceaba cada vez más. Los contenedores en cubierta chirriaban, a pesar de las sujeciones. Al amanecer, no me despertó el despertador, sino un fuerte golpe y el sonido de la sirena de emergencia. Poniéndome la ropa a toda prisa, salí corriendo al pasillo. Me encontré con el tercer oficial, Rajiv, que corría hacia el puente. «¿Qué ha pasado?», le grité. «Se han soltado varios contenedores», gritó él en respuesta. «El capitán llama a todos los oficiales al puente». Cuando llegué al puente, el panorama era desalentador. Tras los ventanales, una oscuridad absoluta, interrumpida solo por relámpagos. La lluvia azotaba los cristales con tal fuerza que parecía que iban a romperse en cualquier momento. Las olas se elevaban por encima de la cubierta. «Estamos en el centro de la tormenta», anunció Nordhagen sombríamente. «El pronóstico se ha equivocado por completo. No es un monzón normal, es un ciclón tropical». «¿Cuáles son nuestras acciones?», preguntó el primer oficial, James Macpherson. «Estamos intentando mantener el rumbo. Vamos contra la ola.
Hemos reducido la velocidad al mínimo. El capitán se volvió hacia mí. Marat, necesitamos tu presencia en la sala de máquinas. Si los motores fallan con este tiempo... No terminó la frase, pero todos entendieron. Sin propulsión en una tormenta así, nos convertiríamos en un juguete de la naturaleza. Bajé a la sala de máquinas, donde ya trabajaban varios mecánicos. El motor principal rugía a bajas revoluciones, luchando contra la resistencia de las olas. Revisé los indicadores: temperatura, presión, nivel de aceite. Todo estaba dentro de los límites normales, pero el sistema obviamente estaba funcionando al límite. Las siguientes 12 horas se convirtieron en una auténtica pesadilla. La tormenta se intensificó. El barco era zarandeado como una cáscara de nuez. 2 veces perdimos la electricidad y tuvimos que arrancar los generadores de emergencia. La comunicación con tierra se interrumpió. Y entonces ocurrió lo irreparable. Lo sentí antes de oírlo. Una extraña vibración del casco, diferente al balanceo habitual. Luego, por el intercomunicador, se escuchó la voz del capitán. Todos prepárense para una posible evacuación. Repito, prepárense para la evacuación. Tenemos una vía de agua en la proa. Se me encogió el corazón. En un barco como el nuestro, una vía de agua significaba solo una cosa. La cuenta atrás había comenzado, quizás en horas, si no en minutos. Corrí hacia el intercomunicador. Capitán, habla Safin. ¿Cuál es la situación? Marat. La voz de Nordhagen sonaba tensa. Los contenedores que se soltaron han dañado el casco. El agua entra más rápido de lo que podemos bombearla. La primera bodega ya está inundada. Voy arriba, respondí. No, quédate en la sala de máquinas. Necesitamos mantener la propulsión el mayor tiempo posible. Obedecí, entendiendo la lógica del capitán. Sin movimiento, el barco volcaría rápidamente. Nuestra única esperanza es mantenernos a flote hasta que llegue la ayuda o amaine la tormenta. Por los altavoces resonó una señal de alarma general. Todos los miembros de la tripulación debían ponerse los chalecos salvavidas y estar preparados para la evacuación. Yo también me puse el chaleco naranja brillante, sin dejar de vigilar el funcionamiento de los motores. Pasaron 2 horas más de angustiosa espera. La escora del buque se hacía cada vez más evidente. Sabía que el agua se extendía por los compartimentos, a pesar de todos los esfuerzos de la tripulación. Y entonces ocurrió lo que más temía. El motor se paró. Intenté reiniciarlo, pero fue en vano. El agua, al parecer, había llegado al sistema de combustible. Sin propulsión, el destino del Arcona estaba sellado. Que todo el mundo abandone la sala de máquinas, ordené a mis subordinados. Inmediatamente a la cubierta de botes. Mientras subía por las escaleras, sentía cómo la escora se intensificaba. El barco se inclinaba lenta, pero inexorablemente, hacia estribor. Al llegar a la cubierta de botes, vi que la evacuación ya había comenzado. 2 botes salvavidas habían sido botados al agua, y el tercero se preparaba para serlo. «Marat, por aquí». Stas me hacía señas desde el cuarto bote, que aún estaban preparando. Corrí hacia él, luchando por mantener el equilibrio en la cubierta inclinada. La lluvia azotaba mi cara, el viento me derribaba. «¿Dónde está el capitán?», grité por encima del ruido de la tormenta. «En el puente, coordinando la evacuación», respondió Stas. «Ayuda con las sujeciones». Trabajamos febrilmente, liberando el bote de los fijadores. Las olas rompían por encima de la borda, la cubierta estaba resbaladiza. En un momento dado, resbalé y casi salí despedido por la borda. Stas alcanzó a agarrarme del chaleco. «¡Aguanta!», gritó. «Casi estamos listos». En ese momento, el barco se estremeció en toda su estructura. Se oyó un estruendo ensordecedor de metal, el sonido que más temen los marineros. El casco no soportaba la tensión. «¡Al bote! ¡Rápido!», ordenó Stas.
Éramos 8 personas, el último grupo de evacuación, sin contar al capitán y a varios oficiales que permanecían en el puente. Subimos al bote, nos abrochamos los cinturones de seguridad. Stas comenzó el procedimiento de descenso. Y entonces, ocurrió lo que cambiaría mi vida para siempre. Una enorme ola se estrelló contra el costado del barco, rompiendo el mecanismo de descenso. El bote dio un tirón, se inclinó, y oí el grito de Stas. ¡Agarraos! Lo siguiente que recuerdo es la caída. El bote se soltó de las sujeciones no suavemente, como debería haber sido, sino que se desplomó en el mar embravecido. El impacto fue tan fuerte que perdí el conocimiento por un instante. Cuando recobré la conciencia, todo estaba oscuro y el rugido de la tormenta me ensordecía. El bote, por algún milagro, seguía a flote, pero de las 8 personas que iban en él, solo quedaba yo. A los demás, al parecer, los había lanzado fuera el impacto contra el agua. ¡Stas! Grité, intentando superar el ruido de la tormenta. ¡Alguien! No hubo respuesta, solo el aullido del viento y el estruendo de las olas. A la luz de los escasos relámpagos, vi la silueta del Arcona, escorado, con la proa hundiéndose bajo el agua. No se veían otros botes salvavidas. Intenté arrancar el motor del bote, pero no reaccionó. Probablemente se había dañado durante la caída. Todo lo que me quedaba era aguantar y rezar para que la tormenta no volcara mi pequeña embarcación. Lo último que vi aquella noche fue cómo el Arcona, mi hogar de los últimos 3 años, se hundía lentamente bajo el agua. La proa se sumergió por completo, la popa se elevó hacia el cielo, y luego también desapareció en el abismo. 26 miembros de la tripulación, mis camaradas, mis amigos. ¿Cuántos de ellos habrían logrado salvarse? ¿Y cuántos, como yo, estarían solos frente al océano embravecido? Estas preguntas me atormentaron mientras la tormenta zarandeaba mi bote como un juguete. Me até al asiento con una cuerda que encontré, para no caer por la borda, y esperé el amanecer, sin saber si viviría para verlo. El amanecer llegó de forma imperceptible. Simplemente, en algún momento, se hizo evidente que el cielo en el este era un poco más claro que el resto del horizonte. La tormenta había amainado un poco, aunque las olas seguían siendo altas. Mi bote, una cápsula naranja de unos 6 metros de largo, seguía a flote milagrosamente. Lo primero que hice fue examinarme. El brazo izquierdo me dolía. Probablemente me lo había golpeado durante la caída. En la frente tenía sangre seca, pero la herida no era profunda. Sobreviviré, si encuentro la manera de sobrevivir en el océano abierto. Luego examiné el bote. Estaba diseñado para 12 personas, pero ahora solo estaba yo. Una cápsula cerrada con un casco rígido, estaba equipada con todo lo necesario para sobrevivir durante unos 10 días. Reservas de agua potable en bidones, raciones de emergencia, un botiquín de primeros auxilios, bengalas, una radiobaliza. Inmediatamente activé la radiobaliza, un pequeño dispositivo que debía transmitir una señal de socorro en una frecuencia monitorizada por los servicios de rescate. Luego intenté arrancar el motor de nuevo, pero fue en vano. La electrónica tampoco funcionaba, ni la radio, ni el GPS. Al parecer, el agua había dañado los sistemas eléctricos durante la caída. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo se extendía el océano. Ni rastro del Arcona, ni de otros botes salvavidas. Estaba completamente solo. La primera ola de pánico me invadió por completo. El corazón me latía con fuerza, me faltaba el aire. Cerré los ojos, intentando calmarme. Respira, Marat, solo respira, me dije. Estás vivo, tienes un bote. Tienes agua y comida. El radiobaliza funciona. Te encontrarán. Poco a poco, el pánico fue cediendo, dejando paso a un frío cálculo. Empecé a inventariar mis recursos. 10 litros de agua dulce en bidones. Una ración de emergencia, barritas energéticas, galletas marineras, conservas. Aproximadamente para una semana, si racionaba bien.
un botiquín con medicamentos básicos, incluyendo antibióticos y analgésicos. 6 bengalas. Chalecos salvavidas. Mantas térmicas. Aparejos de pesca. También encontré un desalinizador manual, un aparato que permitía obtener agua dulce del mar mediante filtración manual. Era una buena señal. Significaba que, incluso cuando se acabara la reserva de agua, podría obtener más. El sol se elevaba cada vez más, y con él, la temperatura. Pronto, en la lancha, hacía un calor insoportable. Entorné la escotilla del techo para que ventilara, pero aún así sudaba a mares. El primer sorbo de agua, un pequeño trago, me lo permití solo al mediodía, consciente de la necesidad de ahorrar al máximo. El día se hizo eterno. Intenté determinar mi posición guiándome por el sol, pero sin instrumentos de navegación era difícil. A juzgar por la hora del naufragio y la última posición conocida del Arcona, me encontraba en algún lugar del centro del Océano Índico, probablemente a varios cientos de kilómetros de la costa más cercana. Por la tarde, la tormenta amainó por completo. El mar se calmó, transformándose en una superficie lisa que reflejaba el sol poniente. En otra situación, habría dicho que era una estampa preciosa, pero ahora solo me producía angustia. Con la calma chicha, la lancha no se movía y, por lo tanto, mis posibilidades de ser visto o llegar a tierra firme disminuían. La noche trajo nuevas pruebas. La temperatura bajó drásticamente y me envolví en una manta térmica, temblando de frío. Las estrellas salpicaban el cielo, millones de puntos brillantes, indiferentes a mi destino. Reconocí la Cruz del Sur, una constelación del hemisferio sur que confirmaba que efectivamente estaba en el Océano Índico. No podía conciliar el sueño. Cada sonido, el chapoteo del agua contra el casco de la lancha, el crujido del plástico, un lejano coletazo, me hacía sobresaltar. ¿Qué era eso? ¿Otro barco? ¿Los rescatistas? ¿O algo más? Sabía que en estas aguas habitaban tiburones tigre, uno de los depredadores marinos más peligrosos. Esa idea me atormentaba. ¿Y si me olían? ¿Y si la lancha hacía agua? Al amanecer, por fin caí en un sueño inquieto. Me despertó el sol brillante, dándome en los ojos. Empezaba el segundo día de mi deriva en solitario. Decidí establecer una rutina para no perder la cabeza. Por la mañana, revisión de la lancha en busca de daños. Luego, un pequeño desayuno, media barrita y un sorbo de agua. Durante el día, vigilar el horizonte en busca de barcos o aviones. Cada 2 horas, lanzaba una bengala, con la esperanza de que alguien viera el brillante destello en el cielo. Por la noche, otra media barrita y un sorbo de agua. Al tercer día vi el primer tiburón. Una silueta oscura que se deslizaba bajo la superficie del agua, cerca de la lancha. Me quedé paralizado, temiendo moverme, aunque racionalmente entendía que estaba a salvo dentro de la resistente cápsula. El tiburón dio una vuelta alrededor de la lancha y desapareció en la profundidad. Pero volvió, y no venía solo. Por la tarde, había contado al menos 3 tiburones dando vueltas a mi alrededor. Posiblemente los había atraído el olor. A pesar de todos mis esfuerzos por mantener la limpieza, con el calor de la lancha era complicado. O quizás simplemente eran curiosos. Empecé a hablar solo. Primero, solo para oír una voz humana. Después, para no volverme loco de soledad. Bueno, Marat, me decía, mirando la puesta de sol del cuarto día. ¿Qué te parece? ¿Nos están buscando? Claro que nos están buscando. No se habrán olvidado de un portacontenedores entero. Mi ración se volvía cada vez más escasa. Me limité a una barrita al día y unos pocos sorbos de agua. El desalinizador funcionaba, pero lentamente. En una hora de trabajo intenso, no obtenía más de 200 mililitros de agua dulce. Al quinto día, noté un cambio en el comportamiento de los tiburones. Se habían vuelto más agresivos,
a veces golpeando el casco de la lancha. Un tiburón especialmente grande, calculé que medía unos 4 metros, parecía mostrar un interés particular por mi refugio. Su característica librea rayada no dejaba lugar a dudas. Un tiburón tigre, uno de los depredadores más peligrosos del océano. «Hoy no», murmuré, mirándole a los fríos ojos mientras pasaba por delante de la ventanilla. «Ni hoy ni mañana». Pero mi confianza se desvanecía con cada día que pasaba. Las reservas de agua disminuían, a pesar del desalinizador. Me quedaba comida para 3 o 4 días. Bengalas, solo 2. El radiobaliza seguía funcionando, pero nadie aparecía en el horizonte. Al 7.º día, empecé a tener las primeras alucinaciones. Me parecía oír las voces de los miembros de la tripulación del Arcona. Veía siluetas de barcos en el horizonte que desaparecían en cuanto parpadeaba. La deshidratación y el hambre estaban haciendo su efecto. Me obligaba a beber agua de mar a través del desalinizador, aunque el proceso era desesperadamente lento. Intenté pescar con un aparejo improvisado, pero fue inútil. Los peces no picaban, posiblemente por culpa de los tiburones. El 8.º día sucedió lo que más temía. El gran tiburón tigre, ese que mostraba un interés particular por la lancha, la atacó. El golpe fue tan fuerte que la lancha se escoró y yo caí del asiento. Luego vino un segundo golpe y un tercero. La tiburón evidentemente intentaba volcar la lancha o poner a prueba su resistencia. Me quedé paralizado, pegado al suelo, rezando a todos los dioses que conocía. El ataque duró unos minutos, luego cesó tan repentinamente como había comenzado. Pero lo peor estaba por venir. Al inspeccionar la lancha, descubrí una grieta en el casco, por debajo de la línea de flotación. El agua se filtraba lentamente, pero de forma inexorable. No tenía materiales para una reparación seria. Lo único que pude hacer fue tapar la grieta con un trozo de tela arrancado de la camisa y envolver la zona con cinta médica que encontré en el botiquín. Esto ralentizó la entrada de agua, pero no la detuvo por completo. Ahora debía achicar el agua de la lancha regularmente, utilizando un recipiente de plástico para alimentos. Cada 2 horas, incluso por la noche, me despertaba para sacar el agua acumulada. El cansancio se iba acumulando. El agotamiento se hacía cada vez más profundo. Al 10.º día, la comida se terminó. El agua de las garrafas también escaseaba, y el desalinizador no daba abasto con la creciente necesidad. Ahora gastaba más energía achicando agua de la lancha y sudaba más. Empecé a perder la esperanza. Me resigné a la idea de que quizás nadie me encontraría, que me convertiría en otra víctima anónima del mar, como miles de marineros antes que yo. Pero al 11.º día ocurrió algo que me devolvió la esperanza. Vi un pájaro, una gaviota marina, planeando sobre el agua. Las aves rara vez se alejan mucho de la costa. Eso significaba que la tierra podía estar relativamente cerca. Intenté determinar la dirección de donde había venido el pájaro, pero volaba en círculos sin un rumbo aparente. Sin embargo, el simple hecho de su aparición me animó. Decidí usar la última bengala no al azar, sino esperar el momento en que viera un barco o un avión. La espera se prolongó durante todo el día. Al atardecer, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, oí un zumbido lejano. Al principio pensé que era otra alucinación, pero el sonido se hacía cada vez más claro. Un avión. Un pequeño punto en el cielo se transformaba gradualmente en la silueta de un bimotor, volando a media altura. Con las manos temblorosas por la emoción, saqué la última bengala, esperé a que el avión estuviera lo más cerca posible, y la lancé. Un brillante destello rojo rasgó el cielo crepuscular. Gritaba y agitaba los brazos, aunque entendía que desde esa altura difícilmente me verían sin equipo especial. El avión continuó su ruta, sin cambiar de rumbo. El corazón se me vino abajo. ¿Es que no me habían visto? Pero al cabo de unos minutos, hizo un amplio giro y se dirigió hacia mí, descendiendo. Ahora podía distinguirlo mejor. Un pequeño avión de patrulla de la Guardia Costera.
Dio una vuelta sobre mí, luego otra, más baja. Vi cómo se abría la escotilla lateral y algo caía al agua no lejos de la lancha. Luego el avión ganó altura y se alejó. Usando las últimas fuerzas, remé hacia el objeto que habían lanzado. Era un kit de emergencia en un contenedor estanco. Dentro encontré una radio, agua adicional, comida, medicamentos y una nota. Aguante. La ayuda está en camino. Sus coordenadas han sido transmitidas a un buque de rescate. Lágrimas de alivio corrían por mis mejillas. Me habían encontrado. Ahora solo tenía que esperar a los rescatistas. Encendí la radio, y casi de inmediato oí una voz. Superviviente del Arcona, habla el avión de patrulla de la Guardia Costera de Australia. ¿Me escucha? Cambio. Los escucho, grité a la radio. Soy Marat Safin, el segundo maquinista del Arcona. Los escucho. Señor Safin, el buque de rescate estará con usted en unas 8 horas. Resista. ¿Cuál es su estado? Describí brevemente mi situación, incluyendo los daños en la lancha y la presencia de tiburones. Entendido. Permanezca en la lancha, incluso si la entrada de agua aumenta. El buque está equipado con todo lo necesario para ahuyentar a los tiburones. Repito, no abandone la lancha bajo ninguna circunstancia. Esa noche fue la más larga de mi vida. Seguí achicando el agua, que entraba cada vez más rápido. Al parecer, la grieta se ensanchaba. Los tiburones, como si sintieran mi inminente rescate, se volvieron aún más agresivos. Daban vueltas alrededor de la lancha, a veces golpeando el casco. Pero yo resistía. Ahora que el rescate estaba tan cerca, no iba a rendirme. Bebí agua del kit de emergencia, comí barritas energéticas, recuperando fuerzas. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el horizonte, lo vi. El buque de rescate, que venía directo hacia mí. Nunca en mi vida había visto nada más hermoso que ese barco blanco con una cruz roja en el costado. Cuando se acercaron, vi cómo echaban al agua un sistema acústico especial, un dispositivo que emitía sonidos para repeler a los tiburones. Luego lanzaron una lancha a motor con 3 rescatistas. Se acercaron a mi lancha, y uno de ellos se pasó a mi lado. Señor Safin, soy David Hawkins, Servicio de Rescate de Australia. ¿Puede moverse? Intenté ponerme de pie, pero las piernas no respondían después de 11 días en un espacio tan reducido. David me ayudó a subir a su lancha, y zarpamos, dejando mi lancha a la deriva, el último testigo de mi prueba. A bordo del buque de rescate me examinó un médico, me dio agua y una solución nutritiva. Estaba exhausto, deshidratado, con numerosas quemaduras solares, pero, en general, en un estado satisfactorio. «Ha tenido suerte», dijo el capitán del buque de rescate cuando me repuse un poco. «Estaba usted a la deriva en una de las zonas más peligrosas del Océano Índico. Los tiburones tigres son especialmente agresivos por aquí». «¿Y los demás?», pregunté con voz ronca. «¿Los demás miembros de la tripulación del Arcona?». El capitán se ensombreció. «Hemos encontrado otras 2 lanchas salvavidas, con 14 personas en total. Todos están vivos, aunque algunos en estado grave. La búsqueda continúa, pero ya ha pasado mucho tiempo». Asentí, comprendiendo lo que quería decir. Las posibilidades de encontrar a los demás con vida disminuían con cada día que pasaba. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A Perth. Es el puerto importante más cercano. Allí le espera un reconocimiento médico y, después, probablemente la repatriación». Me recosté en la almohada, sintiendo cómo el cansancio de 11 días por fin me alcanzaba. Pero antes de dormirme, pensé en los que aún podían estar ahí, en el océano. En Stas, en el capitán Nordhagen, en todos los demás. Yo había sobrevivido. ¿Pero a qué precio? ¿Y cuántos de mis compañeros no volverían nunca a casa? Con estos pensamientos me hundí en un sueño profundo, sintiéndome seguro por primera vez en muchos días.
Me desperté con el sonido de agua goteando. Al principio pensé que todavía estaba en la lancha salvavidas, que el rescate había sido solo un sueño. Pero al abrir los ojos, vi el techo blanco de la cabina del buque de rescate. El agua goteaba de un grifo mal cerrado en un pequeño lavabo. Me dolía todo el cuerpo, la piel me ardía por las quemaduras solares, los labios se me habían agrietado. Pero estaba vivo. Había sido rescatado. Esta idea me invadía con una extraña sensación, una mezcla de alivio y culpa. ¿Por qué yo había sobrevivido, cuando otros quizás habían perecido? El médico entró en la cabina, un australiano bajo con las sienes canosas. «Ah, señor Safin, ha despertado. ¿Cómo se siente?» «Vivo», respondí con voz ronca. «¿Cuánto tiempo he dormido?» «Casi 20 horas. Necesitaba descansar». Revisó el gotero de solución salina conectado a mi brazo. «La deshidratación era grave, pero estamos controlándola. Las quemaduras solares se curarán. Lo importante es que ha superado esta prueba con el mínimo daño físico». «¿Y el psicológico?» Sonreí con tristeza. El médico me miró con seriedad. «Eso será más complicado. El estrés postraumático después de este tipo de sucesos es algo habitual. Pero en Perth le proporcionarán asistencia psicológica». Me ayudó a levantarme de la litera. Mis piernas todavía no me respondían bien, pero podía caminar apoyándome en su hombro. Salimos a cubierta. La brillante luz del sol me hizo entrecerrar los ojos. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, vi el océano ilimitado a mi alrededor, el mismo que casi se había convertido en mi tumba. «¿Quiere reunirse con los demás supervivientes?», preguntó el médico. Asentí, sin confiar en mi voz. Me condujo a una cabina común donde había varias personas, demacradas, con las mismas quemaduras solares que yo, pero vivas. El primero que reconocí fue a Rajiv, el tercer oficial. Estaba sentado, envuelto en una manta a pesar del calor. Junto a él, 2 marineros cuyos nombres recordaba vagamente. En una esquina de la cabina estaban el cocinero del barco, Farhad, y algunos otros miembros de la tripulación. «¡Marat!», exclamó Rajiv al verme. «¿Estás vivo?». Nos abrazamos y sentí que las lágrimas se me saltaban a los ojos. Luego los demás me rodearon, dándome palmadas en los hombros, estrechándome las manos. «¿Quién más?», pregunté cuando pasó la primera oleada de emociones. «¿A quién más han encontrado?». Rajiv se ensombreció. «Somos 14. Tú eres el 15. El capitán Nordhagen», titubeó. «Su lancha la encontraron vacía. Él y otros 3 oficiales. Se supone que una ola los arrastró». «¿Y estás? ¿Estás, Kovalchuk?». «No hay noticias. Estaba contigo, ¿no?». Asentí, recordando los últimos momentos en el Arkona, hundiéndose. Estaba ayudando a bajar la lancha. Cuando nos golpeó una ola, no vi qué le pasó. Nos callamos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. 15 supervivientes de 26. 11 personas seguían figurando como desaparecidas. Pero conocía la cruel verdad del océano. Las posibilidades de encontrarlos con vida después de tantos días eran prácticamente nulas. En los días siguientes, de camino a Perth, hablé mucho con los demás supervivientes, reconstruyendo la historia de la catástrofe. Cada uno contaba su historia de supervivencia, y me di cuenta de que la mía había sido una de las más duras. La mayoría de las lanchas se habían mantenido juntas o habían sido recogidas por barcos pesqueros en los primeros 3 o 4 días. Solo yo había estado a la deriva tanto tiempo solo. Cuando llegamos a Perth, nos esperaban representantes de la compañía naviera, de los consulados de nuestros países y, por supuesto, periodistas. La historia del naufragio del Arkona se había convertido en noticia internacional. Nos llevaron a un hospital para un reconocimiento completo y luego nos alojaron en un hotel. Un representante del consulado ruso, un joven diplomático llamado Víctor, se reunió conmigo en el vestíbulo del hotel. «Señor Safin,
En nombre del consulado le expreso mis condolencias por la tragedia ocurrida. Estamos dispuestos a prestarle toda la asistencia necesaria para su regreso a su país. Gracias, respondí. Pero la búsqueda del resto de la tripulación, ¿continúa? Víctor vaciló, buscando las palabras adecuadas. Formalmente, sí, pero debo decir que la operación de rescate está pasando a ser una búsqueda de cuerpos. Después de tantos días. No terminó la frase, pero lo entendí. Asentí, aceptando esa amarga verdad. Esa noche me quedé largo rato en el balcón de mi habitación, mirando las luces de Perth y el lejano océano que brillaba a la luz de la luna. El mismo océano que se había llevado a mis compañeros y que casi me había llevado a mí. Los días siguientes transcurrieron entre interminables entrevistas, con representantes de la empresa, con investigadores del registro marítimo, con periodistas. Contaba mi historia una y otra vez, reviviendo cada vez esos terribles 11 días. El psicólogo, con el que me reunía a diario, decía que era parte del proceso de curación, verbalizar la experiencia traumática para que el cerebro pudiera procesarla. Pero a mí me parecía que, con cada repetición, los acontecimientos no se alejaban, sino que se hacían cada vez más reales. Especialmente difícil era hablar de los tiburones, del horror que sentía al ver sus oscuras siluetas, dando vueltas alrededor de la lancha, del momento en que un gran tiburón tigre atacó la lancha, perforando el casco. Los tiburones tigre rara vez atacan embarcaciones, dijo uno de los investigadores de la fauna marina con quien me presentaron. Quizás estaba especialmente hambriento o agresivo debido a la temporada de reproducción. Eso no me consuela, respondí. Estaban allí. Estaban esperando. Si la lancha hubiera volcado... No terminé la frase. Ambos sabíamos lo que habría pasado. Al quinto día en Perth llegaron las noticias que temía y esperaba a la vez. La operación de búsqueda se daba oficialmente por finalizada. Todos los que no habían sido encontrados fueron declarados fallecidos. Entre ellos, el capitán Nordhagen, el primer oficial Macpherson y Stas Kowalczuk, mi amigo y mentor. Esa noche me emborraché por primera vez en muchos años. Estaba sentado en el bar del hotel, vaciando metódicamente vaso tras vaso, tratando de ahogar el dolor y el sentimiento de culpa. ¿Por qué yo había sobrevivido y ellos no? ¿Qué había hecho para merecer ese derecho? Por la mañana me despertó una llamada de Víctor del consulado. Señor Safin, tengo 2 noticias para usted. La primera es que le hemos reservado un billete para pasado mañana. Vuelo Perth-Singapur-Moscú. ¿Y la segunda? Pregunté, luchando contra la resaca. La segunda, vaciló. Una periodista de National Geographic quiere verle. Está escribiendo un artículo sobre la supervivencia en condiciones extremas y se ha interesado por su historia. Quería negarme. Otra entrevista, otra repetición de la pesadilla. Pero algo en la voz de Víctor me obligó a aceptar. Bien. ¿Cuándo? Le está esperando en el vestíbulo. Ahora mismo. Me duché rápidamente, me vestí y bajé. En el vestíbulo me esperaba una mujer de unos 35 años, con el pelo corto y oscuro y unos ojos atentos. Se presentó. Diana Chen, National Geographic. Gracias por aceptar reunirse conmigo, señor Safin. Nos acomodamos en un rincón tranquilo del bar del vestíbulo. Ella no empezó a hacer preguntas de inmediato, como otros periodistas. En cambio, me habló de sí misma, de cómo había escrito sobre supervivientes de accidentes aéreos, sobre personas que se habían perdido en la selva amazónica, sobre exploradores polares atrapados en el hielo. ¿Sabe qué tienen en común todos los supervivientes?, preguntó. No es la fuerza física ni las habilidades especiales, sino la voluntad de vivir y la capacidad de adaptarse. Guardé silencio, reflexionando sobre sus palabras. No me cuente sobre cómo temía a los tiburones o cómo pasaba hambre, continuó. Cuénteme en qué pensaba allí, solo, cuando nadie le veía ni le oía. ¿Qué le mantuvo a flote,
en el sentido literal y figurado. Y conté. No la versión pulida que repetía para los informes oficiales y las entrevistas en los periódicos, sino la verdadera historia. De cómo hablaba con un Stas imaginario, pidiendo consejo. De cómo recordaba a su abuela en un pequeño pueblo cerca de Kazán, que siempre decía, la paciencia y el trabajo lo superan todo. De cómo contaba las estrellas para no enloquecer de soledad. De cómo les ponía nombres a los tiburones que daban vueltas alrededor de la lancha para que parecieran menos aterradores. Diana escuchaba sin interrumpir, solo tomando notas ocasionalmente en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo: «Su historia no trata sobre la supervivencia en el océano, señor Safin. Trata sobre la supervivencia dentro de uno mismo, sobre cómo una persona sigue siendo humana incluso al borde de la muerte». Me encogí de hombros. Solo quería vivir. Nada heroico. En eso reside el heroísmo, sonrió ella. En el simple y obstinado deseo de vivir, a pesar de todo. Después de nuestra conversación sentí un extraño alivio, como si hubiera hablado de verdad por primera vez desde el rescate. Quizás el psicólogo tenía razón. Necesitaba verbalizar mi experiencia, pero no con datos fríos para los informes, sino con emociones reales. Por la noche del mismo día, me llamó Víctor con una noticia inesperada. «Señor Safin, ¿podría bajar al vestíbulo? Aquí hay alguien que quiere verle». Bajé sin entender lo que estaba pasando, y me quedé paralizado en el último escalón de la escalera. En el vestíbulo, apoyado en una muleta, estaba Stas Kovalchuk, demacrado, con la cabeza vendada, pero vivo. «¿Estás?», susurré, sin poder creer lo que veía. «¿Tú? ¿Cómo?». Él le sonrió a su conocida con una sonrisa cansada. «Es una larga historia, Marat. Unos pescadores indonesios me recogieron hace 4 días. Estaba inconsciente, sin documentos. Solo ayer pude decir quién era. Nos abrazamos y sentí cómo algo dentro de mí, algo que estaba roto, comenzaba a sanar. No todo estaba perdido. No todos habían perecido. Esa noche, Stas y yo estuvimos hablando largo y tendido en el bar del hotel. Me contó su historia de supervivencia, no menos dramática que la mía. Cómo lo había lanzado de la lancha el golpe al caer al agua. Cómo se había agarrado a un trozo de palé de madera durante casi 2 días, hasta que lo rescató un pequeño barco pesquero. Cómo había pasado días en una remota aldea indonesia, sin posibilidad de contactar con el mundo exterior. «Estuve pensando en ti», me dijo. «Tenía la esperanza de que hubieras sobrevivido, de que la lancha hubiera aguantado». «Aguantó», respondí, aunque las tiburones hicieron todo lo posible para cambiar eso. Ambos nos reímos, amargamente, pero con alivio. Estábamos vivos. Lo habíamos superado. Antes de volar de vuelta a casa, me reuní una vez más con Diana Chen. Se alegró mucho de oír hablar del milagroso rescate de Stas y nos entrevistó a ambos. «Quiero que vuestra historia ayude a otros», dijo, «a aquellos que se encuentren en una situación desesperada, para que sepan que siempre hay esperanza». No estaba seguro de que nuestra historia fuera tan inspiradora. Nosotros habíamos sobrevivido, pero 11 de nuestros compañeros no. Sin embargo, entendía que tenía razón. A veces, la gente necesita saber que, incluso en las circunstancias más terribles, se puede sobrevivir. Que no hay que rendirse. Justo antes de mi vuelo, salí al paseo marítimo de Perth y estuve un buen rato mirando al océano. El mismo que casi me mata. El mismo que se llevó a mis amigos. Ya no le tenía miedo. Pero tampoco sentía el mismo amor de antes. Nuestra relación había cambiado para siempre. «Adiós», dije en voz baja. «Y gracias por dejarme ir al final». El océano no respondió. Solo las olas seguían rompiendo en la orilla, indiferentes, eternas,
portando vida y muerte al mismo tiempo. Cuando la gente me pregunta qué fue lo más aterrador de mi deriva en solitario, rara vez digo la verdad. Normalmente menciono el hambre, la sed, el sol abrasador o el miedo a la muerte. Pero el verdadero horror era otro. La constante y opresiva presencia de los tiburones. La sensación de que debajo de mí, a solo unos centímetros de plástico, se movían antiguos depredadores, esperando mi error. El cuarto día de mi deriva comenzó con un inquietante descubrimiento. Al despertar al amanecer, noté una silueta oscura deslizándose bajo la superficie del agua. Al principio pensé que era un juego de luces y sombras. Pero entonces vi la característica aleta, cortando la superficie del océano. Mi corazón se detuvo. Conocía a estas criaturas no solo por las películas y los relatos. En el mar te encuentras con diferentes habitantes. Pero una cosa es ver un tiburón desde la seguridad de la cubierta de un barco, y otra muy distinta es encontrarse solo con él en una pequeña lancha. Era un tiburón tigre. Lo reconocí por su característica coloración a rayas, visible incluso a través de la masa de agua. Daba vueltas lentamente alrededor de la lancha, acercándose a veces tanto que podía ver sus ojos. Fríos, inexpresivos, tan antiguos como el propio océano. «Pasa de largo», susurré, como si pudiera oírme. «Aquí no hay nada interesante para ti». Pero el tiburón no se iba. Al contrario, pronto se le unió otro, más pequeño. Daban vueltas alrededor de la lancha como silenciosos guardianes, a veces desapareciendo en las profundidades, pero invariablemente regresando. Intentaba entender qué les atraía. Posiblemente el olor, a pesar de todos mis esfuerzos, era imposible evitar el olor a sudor en la calurosa lancha, o tal vez las vibraciones de mis movimientos. O simplemente la curiosidad, un objeto naranja brillante en medio de sus dominios. Hacia el mediodía del cuarto día, ya había contado 4 tiburones de diferentes tamaños. El más grande, el que había aparecido primero, medía unos 4 metros de largo. Un auténtico monstruo. La llamé Reina. Los otros eran más pequeños, pero aún así inspiraban terror. La presencia de los tiburones cambió mi rutina de supervivencia. Intentaba moverme más despacio, crear menos ruido y vibraciones. Cada vez que tenía que achicar el agua que se filtraba a través de las juntas de la escotilla, lo hacía con extrema precaución, temiendo atraer la atención de los depredadores. La noche del quinto día ocurrió algo que todavía me persigue en mis pesadillas. Me desperté por un fuerte golpe. La lancha se sacudió, como si hubiera chocado contra un arrecife. Pero sabía que a la redonda, durante cientos de kilómetros, solo había océano profundo. El segundo golpe fue más fuerte. La lancha se inclinó y oí un raspado, como si algo estuviera arañando el casco de plástico. Con horror, me di cuenta de que los tiburones estaban atacando. Había oído hablar de ello, de cómo los tiburones tigre a veces atacan a los barcos, especialmente a los pequeños. Pueden confundirlos con una presa grande o simplemente mostrar agresión territorial. Pero saberlo y experimentarlo en carne propia son cosas muy diferentes. El tercer golpe fue de tal fuerza que me caí del asiento. A través de la pequeña ventana, la vi, a la Reina, una enorme tiburón tigre, alejándose para una nueva embestida. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos enfocados en mi lancha. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No tenía armas, no tenía medios para ahuyentar a los tiburones. Todo lo que podía hacer era aferrarme a la esperanza de que la lancha resistiera. El siguiente golpe fue en la popa. Oí un crujido y sentí cómo el agua empezaba a entrar en la lancha. Una grieta. El tiburón había perforado el casco. El pánico me invadió. Busqué febrilmente algo con lo que taponar la vía de agua. Encontré el botiquín, saqué vendas y tiritas. Tapé la grieta con un trozo de tela arrancado de la camisa, sujetándolo con esparadrapo. Esto ralentizó la entrada de agua, pero no la detuvo por completo. Los ataques continuaron durante aproximadamente 1 hora más.
El tiburón, o los tiburones, no podía ver cuántos eran, daban vueltas alrededor de la lancha, golpeando periódicamente diferentes partes del casco. Cada golpe me hacía estremecer, esperando que el plástico no aguantara y que acabara en el agua, cara a cara con los depredadores ancestrales. Pero la lancha aguantó. Los diseñadores que la crearon probablemente no imaginaron que sería sometida a semejante prueba, pero su trabajo me salvó la vida. Al amanecer, los ataques cesaron. Los tiburones no se habían ido. Veía sus siluetas oscuras patrullando alrededor de la lancha, pero ya no intentaban volcarla ni perforarla. Estaba agotado física y moralmente. Había pasado toda la noche en vela, en tensión constante, preparado para lo peor. Me temblaban las manos, me latía el corazón a 1000. Pero estaba vivo. Y la lancha aún se mantenía a flote, aunque ahora tenía que achicar agua regularmente, la que se filtraba por la grieta. En los días siguientes, yo observé a los tiburones, y ellos me observaron a mí. Nos estudiamos mutuamente a través de la fina barrera de plástico y cristal. Empecé a distinguir sus características individuales. Cicatrices, marcas, comportamiento. La reina era la más grande y agresiva. Estoy seguro de que ella lideró el ataque a la lancha. El segundo tiburón en tamaño, al que llamé cicatriz por la marca visible en su aleta dorsal, parecía más cauto. Nadaba en círculos más alejados de la lancha, rara vez acercándose demasiado. Había otros, más pequeños, quizás ejemplares jóvenes. Aparecían y desaparecían, sin mostrar un interés tan constante como la reina y cicatriz. El séptimo día de mi deriva, ocurrió algo extraño. Noté que los tiburones estaban más excitados. Se movían más rápido, sus círculos alrededor de la lancha se hicieron más estrechos. Al principio no entendía la razón de este comportamiento. Y luego lo vi. Una mancha oscura en el agua que se extendía desde mi lancha. Con horror, me di cuenta. Sangre. Mi sangre. El día anterior me había cortado la mano al intentar arreglar el destilador de agua casero. La herida era pequeña, pero sangraba. La lavé con agua de mar y la vendé, sin darle mucha importancia. Y ahora entendía mi error. El agua con sangre salía por los orificios de desagüe del fondo de la lancha. Los tiburones olían la sangre, y eso los enloquecía. Busqué frenéticamente una forma de detenerlo. Encontré antiséptico en el botiquín, limpié la herida y la vendé más apretada. Pero lo principal fue taponar los orificios de desagüe con trozos de tela. Mejor que el agua se acumulara dentro de la lancha a que atrajera a los tiburones. Las siguientes horas fueron una auténtica pesadilla. Los tiburones nadaban en círculos tan cerca que a veces rozaban la lancha. Vi sus fauces abiertas, filas de dientes afilados como cuchillas. Vi cómo saltaban del agua, intentando alcanzar el borde de la lancha. En un momento dado, la reina golpeó el costado con tanta fuerza que la lancha casi vuelca. Me agarré al asiento, rezando a todos los dioses que conocía. El segundo golpe fue aún más fuerte. La lancha se inclinó, tragando agua por la escotilla entreabierta. Comprendí que si esto continuaba, no sobreviviría. Tenía que hacer algo para distraer a los tiburones. Y entonces me acordé de las latas de conserva en la ración de emergencia. Era un riesgo. Estaba gastando comida valiosa. Pero no tenía otra opción. Abrí una lata de atún y, esperando el momento en que la reina se alejó para una nueva embestida, lancé el contenido lejos de la lancha. El efecto fue instantáneo. Los tiburones se lanzaron hacia el lugar donde cayó la comida, olvidándose de la lancha. Comenzó un verdadero festín. Nadaban en círculos, desgarrando trozos de atún, a veces chocando entre sí. Observé este espectáculo con horror y admiración al mismo tiempo. Así es la naturaleza, despiadada, eficiente, hermosa en su salvajismo. Mientras los tiburones estaban ocupados, cerré rápidamente la escotilla y revisé todos los sellos.
El agua aún se filtraba por la grieta, pero ahora podía achicarla con más libertad, sin temor a atraer a los depredadores. Después del festín, los tiburones no se fueron, pero su comportamiento cambió. Se calmaron, nadaban en círculos más alejados de la lancha. Tal vez se saciaron. O quizás comprendieron que el objeto naranja no era comida. En los días siguientes, continué observándolos, y ellos a mí. Existíamos en una extraña simbiosis. Yo, un hombre abandonado en su mundo, y ellos, depredadores ancestrales, para quienes yo era solo una anomalía curiosa. A veces, en momentos de desesperación o soledad, hablaba con ellos, especialmente con la reina, que parecía mostrar un interés particular por mí. «¿Qué quieres de mí?», preguntaba, mirando sus fríos ojos a través de la claraboya. «No soy tu presa. No pertenezco a este mundo». Por supuesto, no respondía, pero a veces me parecía que en su mirada había algo más que solo hambre o agresión. Algo parecido a... ¿curiosidad? ¿Reconocimiento? Quizás simplemente estaba perdiendo la cabeza por la soledad y el estrés. Pero esos diálogos silenciosos me ayudaban a mantener la cordura. Al 9º día ocurrió algo que aún hoy no puedo explicar. La tormenta, que parecía haber amainado definitivamente, regresó. No fue tan fuerte como la que hundió el Arkona, pero sí lo suficientemente intensa como para transformar de nuevo el océano en una furiosa masa de olas. La chalupa era zarandeada como una cáscara de nuez. El agua entraba a raudales por la escotilla, que no podía mantener completamente cerrada por la necesidad de ventilación. La achicaba como podía, pero entraba más rápido de lo que lograba sacarla. En un momento dado, una ola especialmente violenta golpeó el costado, y la chalupa se inclinó tanto que estuve seguro de que ese era el final. Se volcaría, y yo acabaría en el agua, rodeado de tiburones. Pero no fue así. La chalupa se enderezó, y cuando miré por el ojo de buey, vi algo increíble. Reina y otros 2 tiburones nadaban junto a la chalupa, casi rozando sus costados, como si la estuvieran sosteniendo. Por supuesto, eso era imposible. Los tiburones no ayudan a los humanos. No entienden el concepto de ayuda. Probablemente fue una coincidencia, o simplemente estaban utilizando la chalupa como refugio contra la tormenta. Pero en ese momento, exhausto, asustado, al borde de la desesperación, creí que realmente estaban intentando ayudarme. «Gracias», susurré, mirando a Reina. «Parece que, después de todo, no somos enemigos». La tormenta continuó durante varias horas. Durante todo ese tiempo, los tiburones permanecieron cerca de la chalupa, como si fueran una escolta. Cuando la tormenta amainó, se alejaron, pero no desaparecieron. Simplemente volvieron a su patrullaje habitual. Al 10º día noté cambios en su comportamiento. Los tiburones se mostraban inquietos, subían a menudo a la superficie, como si algo les preocupara. No entendí la razón hasta que oí un zumbido lejano. ¡Un avión! Un pequeño punto en el cielo se transformaba gradualmente en la silueta de un avión bimotor. Los tiburones habían sentido las vibraciones de sus motores mucho antes de que yo pudiera oírlo. Cuando lancé la última bengala y el avión hizo un giro hacia mí, comprendí que el rescate estaba cerca. Y, extrañamente, uno de mis primeros pensamientos fue: ¿qué será de mis tiburones? Por supuesto, no eran míos. Eran criaturas salvajes, antiguos depredadores para quienes yo era solo una intrusión temporal en su mundo. Pero durante esos días, se había establecido entre nosotros una extraña conexión, no una amistad, no, sino un cierto reconocimiento mutuo de nuestra existencia. Cuando llegó el buque de rescate y vi cómo echaban al agua un dispositivo acústico para ahuyentar a los tiburones, sentí una extraña mezcla de alivio y... ¿arrepentimiento? Los tiburones desaparecieron, se hundieron en las profundidades, lejos de aquel sonido desagradable para ellos. Reina fue la última en irse. Antes de sumergirse, apareció un instante en la superficie,
y me pareció que me miraba directamente a los ojos, una última mirada antes de la despedida. Cuando los rescatistas me ayudaban a subir a su lancha, uno de ellos dijo: «Ha tenido suerte, amigo. Esta es una de las zonas más peligrosas debido a los tiburones tigre. Hemos visto al menos 5 ejemplares grandes alrededor de su chalupa». Asentí, pero no les conté nada sobre mis extrañas relaciones con los tiburones. No lo habrían entendido. O, lo que es más probable, habrían pensado que la soledad y el estrés habían dañado mi juicio. Quizá fuera así. Tal vez todo lo que vi y sentí fue una creación de mi imaginación, una forma que tuvo mi cerebro de lidiar con una situación insoportable. Pero incluso si fuera así, esos recuerdos se quedaron conmigo, cambiando mi comprensión del mar y sus habitantes. Ahora, con el paso del tiempo, y puedo ver aquellos acontecimientos con mayor distancia, comprendo que los tiburones no eran ni monstruos de pesadilla, ni amables ayudantes. Eran simplemente tiburones, perfectos depredadores, evolucionados durante millones de años hasta un estado ideal. Hacían lo que estaba programado en su naturaleza, y yo era simplemente un hombre, un ser que se encontraba fuera de su entorno natural, pero que se aferraba desesperadamente a la vida. Nos encontramos en la frontera de nuestros mundos, y ese encuentro me cambió para siempre. A veces, al contemplar el océano desde la seguridad de la costa o la cubierta de un barco, pienso en Reina y los otros tiburones. ¿Dónde estarán ahora? ¿Seguirán patrullando sus dominios, cazando, existiendo en un ritmo ancestral que no ha cambiado en millones de años? Y espero que estén bien, que sean libres y salvajes, como deben ser. Que sigan siendo quienes son, perfectas criaturas del océano, sombras de las profundidades que me permitieron verme a mí mismo, y se marcharon, dejándome cambiado por ese encuentro. Cuando era niño, mi abuela solía contarme una leyenda tártara sobre la frontera de los mundos, un lugar donde se encuentran la tierra y el cielo, la vida y la muerte, donde el hombre puede asomarse más allá de la existencia ordinaria. De niño, lo veía como un hermoso cuento de hadas. Ahora sé que esas fronteras existen, y una de ellas pasa donde una fina capa de plástico separa al hombre del abismo oceánico. Al 8º día de mi deriva viví una experiencia que rara vez cuento, no por miedo a ser malinterpretado, sino porque las palabras me parecen insuficientes, demasiado planas para describir lo que sentí. El día amaneció como de costumbre, revisando las reservas de agua, peligrosamente escasas. La comida, 2 barritas y una lata de conservas, y el estado del bote salvavidas. La grieta se ensanchaba y tenía que achicar agua cada hora. Los tiburones, mis compañeros inseparables, rondaban, pero se mantenían a distancia después de la tormenta de ayer. El sol ascendía implacable, convirtiendo el bote en un horno abrasador. Racionaba el agua, permitiéndome apenas humedecer los labios cada varias horas. La cabeza me daba vueltas por la deshidratación y el hambre. En ese estado, decidí echar una cabezadita para conservar fuerzas. No sé cuánto tiempo dormí. Recuerdo solo que me despertó una sensación extraña, como si alguien me observara. Al abrir los ojos, vi a la reina, una enorme tiburón tigre, suspendida justo delante de la ventanilla. No se movía, solo las hendiduras branquiales se abrían y cerraban lentamente. Y me miraba fijamente. Nuestras miradas se cruzaron y ocurrió algo inexplicable. Sentí una presencia. No solo la presencia física de un gran depredador, sino algo más, una sensación de contacto con una mente totalmente ajena a la humana, ancestral y extraña, pero indudablemente consciente. No era telepatía en el sentido fantasioso de la palabra, más bien, un momento de profundo reconocimiento, cuando las barreras entre especies se volvieron transparentes por un instante. No oí palabras ni pensamientos concretos, pero sentí emociones, curiosidad, cautela, algo parecido a respeto. Y comprendí que ella sentía lo mismo, que para ella yo también era una criatura extraña de otro mundo, un objeto de interés y estudio. Este momento duró,
Tal vez, solo unos segundos. Luego, la reina se alejó lentamente, desapareciendo en las profundidades. Pero algo había cambiado. Se había establecido una conexión entre nosotros que no puedo explicar racionalmente. Pasé el resto del día en un extraño estado de consciencia acrecentada. Los colores parecían más vivos, los sonidos más nítidos. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. La geometría perfecta de las olas, los reflejos de la luz en la masa de agua, los intrincados patrones de las nubes. Y empecé a recordar, no imágenes fragmentadas, como de costumbre, sino episodios enteros de mi vida, con tal claridad que parecían estar ocurriendo en ese mismo instante. Recordé mi infancia en un pequeño pueblo tártaro cerca de Kazán. A mi abuela, que me enseñó a reconocer las hierbas y setas comestibles. A mi padre, un hombre severo y parco en palabras, que trabajaba en una refinería de petróleo y soñaba con que su hijo recibiera una buena educación y se marchara de la zona industrial. A mi madre, con su silenciosa sabiduría e infinita paciencia. Recordé mi primera salida al mar con 16 años. Un buque escuela donde nos enseñaban a los cadetes de la escuela naval los fundamentos de la navegación y el pilotaje. La primera tormenta, el primer mareo de verdad, cuando la mitad del curso sufría de mareo, y yo estaba en cubierta, sintiendo una extraña afinidad con la furiosa tempestad. Recordé a Leila, la chica a la que amé a los 20 años y que no me esperó a que volviera de un largo viaje. No puedo ser la esposa de un marino, Marat, me dijo. No estoy hecha para la soledad. Entonces me sentí ofendido y enfadado. Ahora la entendía. Recordé mi primer barco como mecánico titulado, un viejo carguero llamado Amur, donde el capitán, un ucraniano canoso llamado Petro Kravchenko, se convirtió en mi mentor y casi en un padre. El mar no perdona los errores, Marat, decía, pero recompensa generosamente el respeto y la atención. Todos estos recuerdos desfilaban ante mis ojos con asombrosa nitidez, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Y con cada episodio comprendía lo rica que había sido mi vida, a pesar de todas las dificultades y decepciones. Pensaba en mis padres, que ahora, probablemente, ya sabrían del naufragio de la Arcona, y se atormentaban con la incertidumbre. En mi hermana menor, Gulnara, con la que en los últimos años solo me comunicaba por videollamada en los escasos momentos en que estaba en tierra. En mi sobrino Timur, al que le había prometido traer un auténtico boomerang australiano de este viaje. Curiosamente, en estos pensamientos no había amargura ni arrepentimiento. Solo una profunda y punzante conciencia del valor de cada conexión, de cada relación, de cada instante de la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, noté que los tiburones habían regresado. Pero ahora su presencia no me producía el miedo de antes. Los miraba a través de la ventanilla y veía no a depredadores descerebrados, sino a criaturas ancestrales y perfectas, que habían evolucionado mucho antes de la aparición del hombre. La reina volvió a acercarse al bote, y esta vez no me aparté. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y sentí esa misma extraña conexión, no amistad, no, sino reconocimiento mutuo. «Estás en tu casa», dije en voz alta. «Y yo soy un invitado, inoportuno, accidental, pero respeto tu mundo». Por supuesto, no podía entender mis palabras, pero, tal vez, captaba las entonaciones, las vibraciones, algo en mi postura o mis movimientos. Se quedó junto a la ventanilla más tiempo de lo habitual, luego se alejó lentamente, pero no desapareció, simplemente se mantuvo a distancia, continuando observando. La noche cayó sobre el océano y las estrellas se derramaron sobre el cielo, millones de puntos brillantes en la inmensa negrura. Estaba tumbado boca arriba, mirando a través de la escotilla transparente del techo de la lancha, y me sentía como un grano de arena entre dos infinitos, el océano abajo y el cosmos arriba. Y entonces llegó una revelación que me cambiaría para siempre. Comprendí que las fronteras entre los mundos
no son solo una imagen poética, son reales. Y a veces, en esos raros momentos en que uno se encuentra al borde de la existencia cotidiana, esas fronteras se vuelven permeables. Me hallaba precisamente en ese lugar, en la frontera entre la vida y la muerte, entre el mundo humano y el mundo del océano, entre el pasado y un futuro incierto. Y esa posición me ofrecía una perspectiva única, inalcanzable en la vida ordinaria. No puedo decir que experimentara una revelación mística o una experiencia religiosa. Más bien, fue un momento de claridad extrema, en el que todas las divisiones artificiales se disuelven y solo queda la conciencia pura del ser. Aquella noche no dormí. Ni podía ni quería. Observé las estrellas, su lento movimiento a través de la bóveda celeste. Escuché el chapoteo de las olas contra el casco de la lancha. Sentí la presencia de los tiburones, que seguían rondando en la oscuridad, invisibles pero palpables. Al amanecer, noté que el agua en la lancha entraba más rápido de lo normal. La grieta, al parecer, se había ensanchado. Achicaba agua con un recipiente de plástico, consciente de que era solo una prórroga de lo inevitable. Tarde o temprano, la lancha se llenaría de agua y se iría a pique. Extrañamente, este pensamiento no me provocó pánico. Lo acepté con la misma serenidad con la que había aceptado todos los acontecimientos de esa noche. Si mi destino era hundirme en las profundidades, convertirme en parte del océano, pues que así fuera. Pero cuando el sol se elevó sobre el horizonte, vi algo que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Un pájaro. Una gaviota común, planeando sobre las olas. Las aves rara vez se alejan tanto de la costa. Su aparición solo podía significar una cosa, que la tierra estaba relativamente cerca. O, lo que era más probable, que un barco pasaba por las cercanías. Una nueva esperanza se encendió en mí. Saqué la última bengala que había guardado para un momento así. Decidí esperar, observando al ave, intentando determinar la dirección de su vuelo. Y entonces me di cuenta de que los tiburones se comportaban de manera extraña. Se habían vuelto inquietos, a menudo salían a la superficie, como si algo los perturbara. No entendía la razón, hasta que oí un zumbido lejano. Un avión. Un pequeño punto en el cielo se transformaba gradualmente en la silueta de un avión bimotor. Los tiburones sintieron las vibraciones de sus motores mucho antes de que yo pudiera oírlo. Con manos temblorosas, preparé la bengala, esperé a que el avión estuviera lo suficientemente cerca, y la lancé. Un brillante destello rojo rasgó el cielo matutino. El avión siguió su rumbo, sin cambiar de dirección. Mi corazón se hundió. ¿Es que no lo habían visto? Pero al cabo de unos minutos, dio un amplio giro y se dirigió hacia mí, descendiendo. Ahora podía distinguirlo mejor. Un pequeño avión patrulla de guardacostas. Dio una vuelta sobre mí, luego otra, más baja. Vi cómo se abría la escotilla lateral y algo caía al agua cerca de la lancha. Con mis últimas fuerzas, remé hacia el objeto arrojado. Un kit de emergencia con una radio, agua, comida y una nota indicando la pronta llegada de los rescatistas. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, alegría, gratitud, pero también... ¿pesar? Como si estuviera abandonando un lugar donde había ocurrido algo importante, no del todo comprendido ni asimilado. Miré a los tiburones, que seguían rondando alrededor de la lancha, pero ahora se mantenían a distancia, perturbados por la inusual actividad en la superficie. «Gracias», dije, dirigiéndome a la reina, aunque no la veía en ese momento. «Por permitirme ser un invitado en tu mundo. Por no llevarme contigo, aunque podrías haberlo hecho. Por supuesto, era irracional. La tiburón no me entendía, no tomaba decisiones conscientes de llevarme o perdonarme. Simplemente seguía sus instintos, su naturaleza, pero en ese momento, en la frontera entre los mundos, la racionalidad parecía ser solo una forma posible de percibir la realidad. Ni la mejor ni la peor. Simplemente
una más entre muchas. Cuando el barco de rescate apareció en el horizonte, estaba listo para regresar al mundo de los humanos. Pero sabía que ya nunca volvería a ser el mismo. La frontera que crucé, o, mejor dicho, en la que existí durante esos días, me había cambiado para siempre. Vi cómo los tiburones desaparecían cuando lanzaron al agua un dispositivo acústico para ahuyentarlos. La última en irse fue la reina, y me pareció que, antes de sumergirse, me miró por un instante. Un último contacto antes de la despedida. Los rescatistas me ayudaron a subir a su lancha, luego a bordo del barco. El médico me examinó, me dio agua y una solución nutritiva. El capitán me preguntó cómo me sentía, qué había ocurrido. Respondí brevemente, con hechos, sin mencionar mi experiencia en la frontera de los mundos. ¿Cómo explicar algo que apenas entendía yo mismo? ¿Cómo hablar de los momentos de unión con un ser de otro mundo? De las revelaciones al borde de la vida y la muerte, de la disolución de las fronteras entre el yo y el océano. Habrían pensado que la soledad y el estrés habían dañado mi razón. Tal vez fuera así, pero incluso si mi experiencia fue solo una alucinación de un cerebro agotado, me había cambiado. Me obligó a ver mi vida, mis relaciones, el mundo entero, desde una nueva perspectiva. En la cabina del buque de rescate, tumbado sobre sábanas limpias, miraba el océano por el ojo de buey, el mismo que casi me arrebata la vida, pero que también me había regalado algo invaluable. Y supe que, al volver a casa, tendría que replantearme y cambiar muchas cosas. Porque quien ha estado en la frontera entre mundos ya no puede vivir como si no hubiera visto lo que hay más allá de la existencia ordinaria. El avión descendía sobre Moscú, atravesando capas de nubes. Miraba por la ventanilla la ciudad que se extendía abajo, enorme, ruidosa, agitada. Tan lejana del océano infinito donde había pasado 11 días entre la vida y la muerte. Habían pasado 2 semanas desde mi rescate. 2 semanas de exámenes médicos, entrevistas, informes oficiales. 2 semanas que parecían más irreales que los días que pasé a la deriva en el bote salvavidas. En el aeropuerto me esperaban mis padres, mi hermana con su marido y mi sobrino, varios amigos. Sus rostros expresaban una mezcla de alegría, alivio y esa especial precaución con la que la gente trata a quienes han experimentado algo que va más allá de lo común. «Marat». Mamá fue la primera en abalanzarse sobre mí, abrazándome tan fuerte como si temiera que volviera a desaparecer. Sentí cómo temblaba, conteniendo las lágrimas. «Estoy bien, mamá», dije, devolviéndole el abrazo. «Todo está bien. Ya estoy en casa». Papá, habitualmente reservado, me apretó con fuerza el hombro y vi humedad en sus ojos, algo que no sucedía desde que cumplí 16 años. «Hijo», fue lo único que dijo, pero en esa palabra había más que en largos discursos. Gulnara, con su marido Rustam y Timur, de 10 años, esperaban su turno. Mi hermana me abrazó, susurrando algo en tártaro. Una oración de agradecimiento que nos había enseñado la abuela. Rustam me dio un apretón de manos firme. Y Timur me miraba con los ojos muy abiertos, en los que se leía admiración mezclada con cautela, como si yo fuera un héroe de una película fantástica que se hubiera materializado de repente en la realidad. «Tío Marat, ¿es verdad que luchaste contra tiburones?», preguntó cuando íbamos de camino a casa. Sonreí. «No exactamente, Timur. Más bien. Nos observamos mutuamente». «¿Y el boomerang?». Su voz sonaba un poco decepcionada, y me di cuenta de que recordaba mi promesa. «La próxima vez», dije. «Seguro». Mis padres insistieron en que me quedara con ellos los primeros días. Su apartamento en el barrio residencial de Moscú donde crecí me resultaba a la vez familiar y extraño. Todo estaba en su sitio. Los libros en las estanterías, las viejas fotos en las paredes, las plantas de mamá en los alféizares. Pero lo veía todo con otros ojos, los de alguien que había visto la frontera entre mundos.
Los primeros días transcurrieron en un extraño ritmo de recuperación de la rutina. Dormía en mi vieja cama, comía los platos de mamá, veía las noticias en la televisión, hablaba con mis padres de cosas sencillas y cotidianas. Pero por dentro sentía una tensión creciente, como si entre mi vida exterior y mi estado interior se hubiera abierto una grieta que se hacía cada vez más ancha. Al tercer día después de regresar, me desperté bañado en sudor frío por una pesadilla. Soñaba que volvía a estar en el bote, pero se llenaba de agua y los tiburones acechaban cada vez más cerca. Intentaba achicar el agua, pero entraba demasiado rápido. Y en el momento en que el bote comenzaba a hundirse, veía el rostro de Stanislav. Me miraba desde las profundidades y sus ojos estaban llenos de un reproche silencioso. Me senté en la cama, respirando con dificultad. Todavía estaba oscuro fuera. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Sabiendo que no volvería a dormirme, salí silenciosamente de la habitación y me dirigí a la cocina. Para mi sorpresa, allí ya estaba sentado mi padre. Tenía una taza de té delante y sostenía un viejo álbum de fotos en las manos. ¿No puedes dormir?, preguntó, sin levantar la vista. He tenido una pesadilla, respondí, sentándome frente a él. Asintió, como si esperara esa respuesta. Yo también las tengo, dijo tras una pausa. Desde hace 30 años. Lo miré con asombro. Papá nunca hablaba de sus sueños o sentimientos. ¿Sobre qué?, pregunté en voz baja. Sobre la fábrica. Sobre el día en que ocurrió la explosión. Finalmente levantó la vista y vi en ella un dolor que solía ocultar. Yo estaba allí, Marat. Vi cómo murieron 5 de mis compañeros. Y yo sobreviví solo porque salí a fumar un minuto antes de la explosión. Guardé silencio, sin saber qué decir. Papá nunca me había contado nada de esto antes. ¿Por qué tú sobreviviste y ellos no?, continuó, como si leyera mis pensamientos. Esa pregunta te inquieta, ¿verdad? Lo sé. Yo me la he hecho durante 30 años. ¿Y encontraste la respuesta?, pregunté. Negó con la cabeza. No. Y no la encontraré. Porque no la hay. Solo existe la casualidad, la suerte, el destino. Llámalo como quieras. Hizo una pausa. Pero también hay otra pregunta, más importante. ¿Qué vas a hacer con esta vida que te han regalado? Miraba a mi padre como si lo viera por primera vez. Tras la fachada severa se escondía un hombre que había vivido su propio trauma, su propia frontera entre mundos. No lo sé, respondí con sinceridad. Todavía no lo sé. Asintió. Es normal. Date tiempo. Pero no te quedes atascado allí, Marat. Se golpeó la sien con el dedo. No permitas que el océano te arrebate, aunque ya estés en tierra firme. Nos quedamos en la cocina hasta el amanecer, hablando como nunca antes lo habíamos hecho. Mi padre me contó sobre su juventud, los sueños que no se hicieron realidad, las decisiones de las que se arrepentía. Yo le conté mis experiencias en el océano. No solo las pruebas físicas, sino también las vivencias internas, esos momentos de epifanía en la frontera entre mundos. Para mi sorpresa, no tachó mis relatos sobre los tiburones y mi conexión con ellos de delirios. En lugar de eso, dijo pensativamente: en situaciones extremas se abren puertas que normalmente están cerradas. Creo que de verdad sentiste lo que me cuentas. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Comprendí que no estaba solo en mi experiencia de existencia limítrofe, que otras personas también habían cruzado fronteras invisibles y regresado transformadas. En los días siguientes, poco a poco empecé a salir de casa, a retomar mi vida normal. Me reuní con amigos que, para mi alivio, no esperaban relatos dramáticos de supervivencia. Les bastaba una versión resumida, tras la cual la conversación derivaba hacia temas cotidianos. Una semana después de mi regreso, me llamó Víctor del consulado. Señor Safin, un representante de la naviera desea reunirse con usted, para hablar de la indemnización y, posiblemente, de su reincorporación al trabajo.
Acepté la reunión, aunque no estaba seguro de querer volver al mar. Algo en mí había cambiado, y no sabía si ese cambio era compatible con mi vida anterior. El representante de la compañía, un hombre cortés con un traje caro, me recibió en una oficina en el centro de Moscú. Expresó sus condolencias por la tragedia ocurrida y me aseguró que la compañía haría todo lo posible para apoyar a los supervivientes y a las familias de los fallecidos. Le ofrecemos una indemnización equivalente a 1 año de sueldo, dijo, empujando hacia mí una carpeta con documentos. Y le garantizamos un puesto en cualquiera de nuestros barcos, cuando esté listo para volver. Tomé la carpeta, pero no la abrí. ¿Y qué pasa con los demás?, pregunté. Con las familias de los que no sobrevivieron. Titubeó un poco. Por supuesto, también recibirán indemnizaciones, según lo estipulado en los contratos y las pólizas de seguro. ¿Y ya está? Sentí que la rabia me invadía por dentro. 11 personas murieron. El capitán Nordhagen, el primer oficial Macpherson, Farhad, Rashid. Rashid sobrevivió, me interrumpió el representante. Está entre los rescatados. Sí, es cierto, negué con la cabeza, sintiéndome confundido con los nombres. ¿Pero los demás? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con la investigación de las causas del naufragio? El representante se puso visiblemente tenso. La investigación está en curso. Los datos preliminares apuntan a condiciones meteorológicas imprevistas y, posiblemente, a algunas decisiones no óptimas por parte del capitán. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Están acusando a Nordhagen? ¿Al hombre que permaneció en el puente hasta el último momento, coordinando la evacuación? Nadie está acusando a nadie, dijo apresuradamente el representante. Simplemente los hechos indican que, si se hubiera elegido otro rumbo. Si la compañía no hubiera presionado para cumplir con el calendario a pesar de las condiciones climáticas, lo interrumpí, tal vez el capitán habría tomado otra decisión. Se produjo una pausa incómoda. Entonces el representante cambió de táctica. Señor Safin, entendemos que ha pasado por una experiencia traumática. La compañía está dispuesta a pagar un curso de rehabilitación psicológica. No es necesario. Me levanté. Gracias por la oferta, pero aún no he decidido si volveré al mar. Y desde luego, no en los barcos de su compañía. Salí de la oficina con un sentimiento que no había experimentado ni siquiera en los momentos más duros de mi deriva. Una furia pura, incontaminada. No contra el representante en particular, sino contra el sistema que consideraba las vidas humanas como renglones en un balance. Por la noche de ese mismo día, me llamó Stas Kovalchuk. Después del rescate lo enviaron a recibir tratamiento en Singapur, y luego a Kiev, donde vivía su familia. No habíamos hablado desde que nos separamos en Perth. Marat, ¿cómo estás? Su voz sonaba más animada de lo que esperaba. Vivo, respondí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la cabeza? Sanando. Los médicos dicen que tuve suerte. La conmoción fue grave, pero sin secuelas a largo plazo. Hizo una pausa. ¿Ya hablaste con la compañía? Hoy. Me ofrecieron una indemnización y la reincorporación al trabajo. ¿Y qué decidiste? Los mandé al carajo, respondí con franqueza. Están tratando de echarle la culpa a Nordhagen. Stas soltó una palabrota en voz baja. Hijos de puta. A mí me dijeron lo mismo. Yo también me negué. Guardamos silencio, unidos por un hilo invisible de experiencia compartida y de rabia común. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Stas. No lo sé. ¿Y tú? Creo que me voy a quedar en tierra. Mi mujer me lo pide desde hace mucho. Después de lo que pasó. Creo que ha llegado el momento. Solté un bufido de comprensión. Muchos marineros, después de accidentes graves en el mar, prefieren buscar trabajo en tierra. ¿Y tú? Volvió a preguntar Stas. ¿Volverás al mar? Me quedé pensando. Hasta hoy no tenía respuesta a esa pregunta. Pero ahora,
Después de la conversación con el representante de la compañía, algo se había aclarado. Volveré, dije, pero no como antes. ¿Qué quieres decir? No lo sé todavía. Algo ha cambiado, estás. En mí, en la forma en que veo el mar, la vida, todo. Se quedó callado durante un rato, y luego dijo en voz baja. Lo entiendo. A mí también me ha pasado. Cuando uno mira a la muerte a los ojos, algo cambia para siempre. Después de hablar con Stas, me quedé largo rato sentado en el balcón, contemplando la ciudad nocturna. Moscú resonaba, centelleaba con luces, vivía su vida habitual. Y yo me sentía como un observador de otro mundo, un hombre que había estado en la frontera y regresado con una nueva visión. Saqué el teléfono y busqué la tarjeta de visita que me había dado Diana Chen, periodista de National Geographic, antes de mi partida de Perth. Si alguna vez quiere contar su historia completa, me dijo entonces, llámeme. Creo que el mundo necesita oír no solo cómo sobrevivió, sino también lo que comprendió allí, en el océano. Marqué el número, sin mucha esperanza de que respondiera. La diferencia horaria entre Moscú y donde quiera que estuviera ella ahora debía ser considerable. Pero respondió al tercer tono. Diana Chen. Soy Marat Safin, dije. Me dio su tarjeta en Perth. Me dijo que la llamara si decidía contar mi historia completa. Una pausa, y luego su voz, animándose. Marat. Por supuesto que me acuerdo. Me alegra oírle. ¿Está en Moscú ahora? Sí. Y estoy listo para contarla. Todo. No solo sobre la supervivencia, sino también sobre otra cosa. ¿Sobre la frontera de los mundos? Preguntó en voz baja. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabe? He hablado con muchos supervivientes, Marat. Algunos de ellos hablaban de experiencias similares. De momentos. De trascendencia. De un encuentro con algo más grande que ellos mismos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, no me estaba volviendo loco. No estaba solo en mi experiencia. Volaré a Moscú en 3 días, dijo Diana. Si no le importa, podríamos reunirnos y grabar su relato. Completo, sin tapujos. De acuerdo, respondí. Estaré esperando. Al colgar, sentí un extraño alivio. La decisión estaba tomada. Contaré mi historia, no por sensacionalismo ni fama, sino porque debe ser contada. Porque, quizá, ayude a otros que están en su propia frontera de los mundos. Los 2 días siguientes los pasé escribiendo recuerdos. No datos secos para informes oficiales, sino experiencias reales, incluyendo aquellos momentos que parecían demasiado extraños o personales para un debate público. Escribí sobre mi experiencia con los tiburones, sobre la sensación de conexión con la reina, sobre los momentos de revelación al borde de la vida y la muerte. Cuando Diana llegó a Moscú, yo estaba preparado. Nos reunimos en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Trajo consigo a un fotógrafo y un técnico de sonido, un equipo profesional para crear material multimedia. Trabajamos en la historia durante 3 días. Yo contaba, ella hacía preguntas, dirigiendo la narración, pero sin interrumpir ni mostrar escepticismo, ni siquiera cuando se trataba de los aspectos más inusuales de mi experiencia. Al tercer día, cuando la parte principal del trabajo estaba terminada, estábamos sentados en el mismo café, bebiendo té, y hablando ya no como periodista y protagonista, sino como personas unidas por una comprensión común de algo importante. ¿Sabe Marat? Dijo Diana. Su historia es única en los detalles, pero universal en esencia. Todos, en algún momento de la vida, nos encontramos en la frontera de los mundos. Para algunos es una enfermedad, para otros la pérdida de un ser querido, para otros una catástrofe natural. Pero la esencia es la misma. El momento en que la realidad habitual se derrumba y vemos algo más grande. Asentí. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cuándo regresamos? Ella sonrió.
vivir diferente, recordar y, tal vez, ayudar a otros que están atravesando sus propias fronteras. Sus palabras se quedaron conmigo cuando nos despedimos. Y comprendí que había encontrado la respuesta a la pregunta que me hacía desde el momento del rescate. ¿Qué sigue? Una semana después de la reunión con Diana, tomé una decisión. Llamé a la Academia Naval donde había estudiado y pregunté por la posibilidad de dar clases. Resultó que necesitaban precisamente un instructor de supervivencia en condiciones extremas, una persona con experiencia real, que pudiera preparar a los futuros marineros no solo técnicamente, sino también psicológicamente. También me puse en contacto con algunos de los supervivientes del Arkona y propuse crear un grupo de apoyo, no solo para nosotros, sino también para otros marineros que habían sobrevivido a naufragios o situaciones extremas en el mar. La idea fue recibida con entusiasmo, y también empecé a escribir un libro, no solo unas memorias sobre la supervivencia, sino una investigación más profunda sobre lo que le sucede a una persona en la frontera de los mundos, cómo cambia la percepción de la realidad, de los valores, de la vida y de la muerte. Cuando el material de Diana Chen se publicó en National Geographic, causó un enorme revuelo. No tanto por la dramática historia de supervivencia, sino por los aspectos filosóficos que logró transmitir. La gente escribía que reconocía en mi experiencia algo de su propia vida, algo que no podían o temían expresar con palabras. Empezaron a invitarme a conferencias, universidades, programas de televisión. Solo aceptaba aquellas intervenciones en las que podía hablar no del heroísmo de la supervivencia, sino de lo que hay más allá, del encuentro con lo diferente, de la disolución de las fronteras, del regreso transformado. 6 meses después del naufragio del Arkona, finalmente regresé al mar, no como un mecánico en un portacontenedores, sino como un instructor en un buque escuela de la Academia Marítima. No solo enseñaba a los cadetes los aspectos técnicos de la supervivencia, sino también cómo mantener la lucidez mental en situaciones extremas, cómo encontrar recursos internos cuya existencia ni siquiera sospechaban. Y a veces, de pie en la cubierta, contemplando el océano infinito, pensaba en la reina, esa enorme tiburón tigre que pudo haberme quitado la vida, pero que en cambio se convirtió en una guía hacia otra dimensión de la existencia. Esperaba que aún estuviera allí, en las profundidades, libre y salvaje, como debía ser. Porque la verdadera frontera entre mundos no se encuentra entre la vida y la muerte, ni entre el hombre y la naturaleza, sino dentro de nosotros mismos, entre quienes éramos antes de enfrentarnos a lo desconocido y quienes llegamos a ser después. Y en esto reside, quizás, la principal lección que saqué de mi deriva en el Océano Índico. Las fronteras existen para ser cruzadas, no por heroísmo o gloria, sino por esa nueva comprensión que solo llega en los confines del mundo conocido. Por regresar, transformado, pero íntegro, listo para vivir más plena y profundamente que antes.